Bueno, pues la innovación tiene muchas aristas y quién mejor de la mano de un experto en estos temas, de alguien que se ha involucrado en estos aspectos en nuestro país y por supuesto poder platicar sobre su relevancia como vínculo también entre la educación superior y el mercado laboral, entre muchos otros aspectos. Agradecemos que nos acompañe en el estudio el doctor Jorge Ernesto Michaus Gutiérrez. Él es consultor en gestión de la innovación. Don Ernesto, gracias por estar con nosotros, un placer. No, es un placer, Omar. Ana Cristina. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estoy aquí para hablar de innovación. Es un tema muy extenso, Sí, poco conocido, aunque se hable constantemente. Sí. Se habla muy fácilmente de innovación sin realmente conocer las implicaciones y realmente de lo que se trata, ¿no? Claro, a mí antes de entrar a los aspectos me gustaría que nos pusiera una radiografía de cómo está México en innovación desde su perspectiva, usted como consultor, quien por supuesto cubre varios aspectos al respecto, desde lo empresarial, lo académico, etcétera, etcétera. ¿Cómo se encuentra México respecto a otros países y sobre todo que las innovaciones realmente estén teniendo un impacto en la sociedad, en el beneficio de la sociedad mexicana? Bueno, por desgracia, te tengo que decir que está muy mal. Es cuestión de encontrar cuáles son las barreras que han estado haciendo que nuestro país no innove desde hace muchos años. Primero, no patentamos. No hay desarrollo tecnológico, hay mucha investigación, hay búsqueda de conocimiento, hay divulgación científica, pero los investigadores están becados para tener publicaciones, tener divulgación científica. Sin embargo, no se les premia por patentar. ¿Qué es la divulgación científica? Pues únicamente el describir el conocimiento que se va generando en el mundo, pero todavía no se aplica. La aplicación de la ciencia es la tecnología. La tecnología es la solución de un problema humano a través del conocimiento. Por ejemplo, un asiento es una tecnología para descansar, pero podríamos utilizar un escalón o un ladrillo para descansar. Son diferentes tecnologías. Entonces, lo que queremos es resolverlo cada vez mejor. Esa solución mejor se llama innovación, porque la innovación implica éxito comercial. Si no tiene éxito comercial, es una invención, que es diferente a innovación. La invención es algo diferente a hacer las cosas. La innovación quiere decir algo mejor de hacer las cosas, de resolver el problema. Claro. Que puede ser en la producción o puede ser en el producto final. Claro, muy interesante. Platicábamos, doctor, además que hay diferentes tipos de innovación. No sé si nos puede explicar un poco este punto. Claro que sí. Hay innovación radical o disruptiva y hay innovación incremental. La innovación incremental la vemos constantemente en el día a día porque una nueva aplicación en un smartphone significa una nueva funcionalidad en esa tecnología. La tecnología es la misma, únicamente se van mejorando las aplicaciones. Pero cuando hay un nuevo paradigma, vamos a hablar, por ejemplo, del smartwatch o del Google Lens, pues ya es otro paradigma diferente al cuadradito, al contenedor de información que está en forma de teléfono inteligente. Ahora van a ser lentes o ahora van a ser un reloj y eso va a ser una forma diferente en que vamos a acceder a la información. Es un nuevo paradigma, es una innovación radical. Eso es una innovación radical. Sí. Sí, sin duda alguna, estas innovaciones radicales también surgen, o toda innovación surge para desarrollarlo en un proceso, ¿no? Algo que usted decía, es decir, ¿cómo debe ser esta innovación? ¿Cuáles son los pasos a seguir y que se deben de cumplir? Digo, por lo que es la idea, por un lado, después es patentarla y después es comercializarla o entender el proceso de comercialización. ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué otros puntos usted haría? Sí, y además es lo mismo en la radical o en la disruptiva o en la incremental. Es exactamente lo mismo, nada más la profundidad de la tecnología tarda un poco más. Por ejemplo, todo surge con una investigación, un nuevo paradigma. Por ejemplo, vamos a hablar del bosón de Higgs, que es una cuestión que se está descubriendo, algo que ya está en la naturaleza, pero que no habíamos sido capaces de comprobarlo. Ya se comprobó y ese bosón de Higgs va a tener una aplicación. O sea, no nada más es un conocimiento puro, sino para qué sirve ese conocimiento, en qué va a ayudar a la problemática del ser humano. Bueno, eso en lo que se empieza a convertirse en tecnologías alrededor de ese conocimiento, van a tardar alrededor de unos 15 años. Cuando ya empiecen a surgir las tecnologías, se va a empezar a patentar cada una de las aplicaciones de esa tecnología y eso va a tardar más o menos 5 años más en llegar al mercado.
Ya cuando llega al mercado, pues, se tienen que desarrollar los procesos productivos, la masificación de la producción de ese nuevo paradigma. El mercado tiene que estar maduro para aceptarlo, porque si el mercado no está maduro y la tecnología es demasiado avanzada, por muy buena tecnología que sea, el mercado no la va a absorber. Entonces, eso ha pasado, por ejemplo, con el auto eléctrico, que el auto eléctrico tiene 100 años de existencia. Sin embargo, no ha estado el mercado maduro para aceptar, porque es más fácil, la tecnología del petróleo es más accesible, es más confortable, si lo queremos ver así. Y más redituable para ciertas. Exactamente, es el proyecto económico es lo fundamental. Si algo deja dinero, eso se desarrolla, y si el mercado no está maduro, pues lo ayudan a madurar. Por ejemplo, una de las cuestiones de los autos eléctricos, que fue uno de los obstáculos principales, fueron los centros de servicio y los centros de abastecimiento de energía, porque precisamente la gente no compraba un auto eléctrico porque no había fuentes de recarga. Entonces dices, bueno, me puede dejar tirado, y yo dónde lo voy a recargar, no hay forma de hacerlo. Entonces, cuando algunos países empezaron a hacer fuentes de recarga, invirtiendo dinero, sin esperanzas de recuperarlo rápidamente, sino que es una inversión pública, a veces el gobierno tiene que intervenir, es cuando ya madura la tecnología, cuando ya se hace accesible. Y eso me hace llegar a un punto de precisamente de los obstáculos de la innovación. Claro. Se habla de que hay una triple hélice. Eskowitz, que es uno de los investigadores sobre la forma de que se desarrolla la tecnología en el mundo, decía que tiene que haber gobierno, academia y empresa. Son las tres hélices que hace que la innovación surja. Surge de a lo mejor alguna necesidad, o surge de eso cuando la necesidad impulsa a la innovación, cuando hace que los investigadores se centren en una tecnología, en desarrollar esa tecnología. Eso se llama market pull. El mercado jala a los investigadores. Y es que hay varios factores, ¿no, doctor? Para provocar esta innovación. También incluso existen personajes, ¿no? Estamos hablando de González Camarena, o pienso, por ejemplo, en Elon Musk, ahora que hablaba de los autos eléctricos, que acaba de liberar las patentes de Tesla para activar el mercado, y que además pues hizo los cohetes reutilizables que están cambiando el paradigma de la exploración del espacio. Vamos a hacer una breve pausa, doctor, si nos lo permite, y regresamos para platicar sobre estos elementos que catalizan la innovación y también las barreras que nos decía. Excelente. Una pausa y regresamos con esta interesante charla. Qué bueno que siguen con nosotros en Interfaz. Estamos en una interesantísima charla con el doctor Jorge Ernesto Michaus Gutiérrez, consultor en gestión de la innovación, sobre pues cuáles son los diferentes elementos de la innovación, cuáles son los catalizadores y también las diferentes barreras que se enfrenta una persona, un colectivo que tiene una idea, pero qué es lo que implica o por qué no pueden llegar hasta generar una innovación que pues se aplique ya directamente a los mercados, doctor. Antes de irnos al corte, pues nos estaba platicando un poco de cuáles son estas barreras que se enfrentan. Sí, bueno, las barreras tienen que ver con las capacidades del gobierno en generar estímulos adecuados para la innovación, porque, por ejemplo, el innovar es riesgoso. Para una empresa grande no implica tanto riesgo, porque tiene una canasta de productos muy amplia, que si uno fracasa, pues los otros productos cooperan precisamente para generar flujo de efectivo que permita a la empresa subsistir. Sin embargo, para una empresa pyme, una pequeña y mediana empresa, pues fracasar en un proyecto de innovación puede implicar la quiebra. Claro. Entonces, el gobierno tiene que dar programas de estímulo fiscal para absorber parte de ese riesgo, a través de recursos a fondo perdido, incluso no financiamientos, porque precisamente si es el miedo que tiene el empresario. ¿Qué pasa si no pega mi producto en el mercado? ¿Qué pasa si en el ínter en que yo estoy introduciendo mi producto hay una tecnología diferente que soluciona el mismo problema y que a lo mejor es aceptada más que mi producto, ¿no? Entonces el gobierno trata de estimular a la empresa pequeña y mediana, porque la grande, si no innova, se muere, porque los demás competidores, igual de grandes que él, lo van a hacer a un lado. Entonces, la estimulación de
de una empresa grande pues se da por el mismo mercado, ¿no? Claro. Pero una empresa pyme sí necesita estímulos para absorber el parte de ese riesgo y los programas públicos son indispensables precisamente para estimular a las empresas. Precisamente una de las ideas que usted puso sobre la mesa que también nos retrasa este desarrollo en las patentes, decía que Corea del Sur es el país que más patenta y mientras ellos patentan, ¿qué número dijo? 35,000 patentes al año aproximadamente, Por- México 200. Por 200 de México. Ahí vemos la gran diferencia y cómo Corea en un momento dado pues tenía el mismo peso que México hace varias décadas. Tampoco estamos... Y ahora Corea ha dado pasos agigantados en ese sentido. Es correcto. Falta de visión empresarial. Creo que ese es un punto fundamental. ¿Qué es esto y cómo se debe de conseguir? ¿Solo estudiando administración de empresas? No, es ya una mística que cada persona trae, es el ver las cosas de forma de costo-beneficio. Hay que verlo, de cómo lo voy a aplicar, cómo lo voy a construir, de dónde voy a sacar los recursos, qué estrategias tengo que realizar, porque es importante decir que tiene que ser una empresa grande la que innove. Las empresas pequeñas pueden innovar con estrategia. La estrategia y la innovación van de la mano, porque si yo no tengo los recursos suficientes, puedo generar las capacidades suficientes para hacer las cosas. Un recurso es un activo, es algo que necesito una capacidad financiera para desarrollarlo. Pero una capacidad puede ser inmersa en las personas, en el equipo de trabajo. Es por eso que surgió, por ejemplo, Microsoft o Apple o Dell, que surgieron en un garage y que compitieron con monstruos y vencieron a esos monstruos que tenían muchísimo más recursos que ellos, pero no más capacidades. Claro. Entonces, ¿cómo uso una capacidad? Precisamente con una estrategia que me permita hacer mi capacidad como una fortaleza frente a la debilidad de mis recursos, ¿no? Claro, sin duda. Y en ese sentido, doctor, parece que en las últimas décadas, pues este proceso se ha incrementado y acelerado por diversos factores, ¿no? Uno, la democratización de la información, de los medios de comunicación, y algo que a mí me gusta llamar la democratización de los medios de producción, porque pues antes necesitabas montar una fábrica gigante para hacer un producto, ahora hay impresoras 3D, toda la información está... ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tanta innovación puede haber con toda esta masificación? ¿Tiene algún límite? ¿Tiene algún tope? ¿O cómo encauzar esta gran oportunidad de innovación que existe? Hay una... Yo siento que hay un problema que puede generar a gran velocidad que podemos innovar actualmente, precisamente por esos canales de comunicación que tenemos en el Internet, porque ahorita es facilísimo bajar una patente, documento completo de la base de datos o incluso una solicitud de patente que todavía no está incluso aprobada para ser patente, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, la base de datos de la World International Property Organization, que es la WIPO, que es la Organización Mundial de Protección Intelectual, ahí está la base de datos de las solicitudes de patente internacional. Bueno, no hay patentes internacionales, sino simplemente se hace una solicitud en las oficinas de patentes que nosotros estemos interesados en patentar, y en eso son más o menos las mismas, que son la USPTO, que es la Oficina de Patentes de Estados Unidos, la SpaceNet, que es la de Europa, o la de Japón, o la de China, y en esas bases de datos van a estar casi todas las solicitudes de patente. Pero puedo acceder a la WIPO y a través de esa solicitud de patente ver qué es lo que viene para que pueda ser aprobado. Si yo averiguo qué es lo que viene, entonces puedo hacer una inteligencia competitiva y empezar a innovar sobre lo que todavía no está ni siquiera patentado. Claro. Y entonces me ahorro recursos y antes de que me peguen yo ya tengo la respuesta, ¿no? Es inteligencia competitiva, vigilancia tecnológica, que es indispensable, y actualmente cualquier persona puede bajar una solicitud de patente a una patente completa tan clara que es un instructivo. Un instructivo que si usted tiene el conocimiento de ingeniería o de medicina para realizarlo, lo puede hacer de la A a la B. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Claro. Y eso implica que si no está dentro de la patente la información porque querérmela reservar, eso no está patentado. Claro.
porque no está mencionado en la patente. Claro, Entonces, clarísimo. Aquí se derrumba un mito, que México está atrasado 40 años. Actualmente ningún país con acceso a Internet puede estar atrasado 40 años, puede acceder fácilmente a la última tecnología. Muy bien, pues doctor Jorge Ernesto Michaus Gutiérrez, gracias por acompañarnos, gracias por poner estas aristas importantes sobre la innovación, estos conceptos también tan claves y estas definiciones que pues seguramente ayudarán a comprender más estos procesos que a veces pues no se dan en la academia necesariamente, se dan en uno mismo, pero que bueno, pues también existen muchos mecanismos educativos también para impulsarla. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Es un placer, Omar, Ana Cristina. Gracias. Nada más para mencionarles que la parte de educación todavía tiene muchas aristas, porque precisamente yo considero que hay muchas unidades temáticas, materias que deberían de impartirse dentro de la academia, precisamente para la visión empresarial, porque cualquier carrera debe tener visión empresarial, y la parte de innovación, pues a enseñarles a patentar, a hacer protección intelectual, a llevar a la gestión de innovación tecnológica de la idea, prototipo, transferencia tecnológica, evaluación de la tecnología, llevado a cabo a la fábrica. Pues muchísimas gracias, le agradecemos mucho. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos, esto es Interfaz.